La primera vez que sospeché algo fue el día que mi cuñado me soltó, con una copa de vino en la mano y medio borracho: tío, si fueras menos buenazo, tu mujer no se iría de cena con ese capullo del gimnasio. Así, sin anestesia. Lo dijo entre risas, en una comida familiar, mientras Laura se levantaba a la cocina con su madre. Y aunque los demás se rieron, a mí se me quedó esa frase dando vueltas en la cabeza como si me hubieran pegado un bofetón. Y no fue por la palabra capullo, que ya es bastante, sino por el S del gimnasio. Porque yo no sabía que había ningún S. Me llamo Rubén, vivo en Sevilla, tengo 39 años y esta historia empezó hace menos de un mes. Una historia que todavía no termino de creer. Trabajo en una empresa de mantenimiento eléctrico, jornada completa, fines de semana libres, vida tranquila. O eso pensaba. Casado con Laura desde hace 10 años, padre de una niña preciosa de 7, pensaba que tenía una vida normal. Una casa en Montequinto, rutina de colegio, parques los domingos y cenas de pescado los miércoles porque hay que comer sano. Hasta ese comentario. Ese puto comentario. Mi cuñado, Paco, es de esos que lo suelta todo sin filtro. Un bocaza simpático. Pero no es idiota. No dice cosas así sin haber visto algo. Y esa noche, después de que todos se marcharon, me quedé en el salón, con el vaso en la mano, mirando a la nada. No quería pensar mal de Laura, pero lo cierto es que últimamente estaba rara. No distante, no fría, sino diferente. Más sonriente cuando miraba el móvil. Más ocupada. Más me voy un rato a correr cuando antes no pisaba la calle sin motivo. Y ahora resulta que hay un capullo del gimnasio. Pero no hice lo típico de espiar el móvil ni revisarle el bolso. Hice algo mucho mejor. Fingí que no me importaba. Al día siguiente, domingo, le dije que por qué no íbamos los tres al cine. Me dijo que no podía, que ya había quedado con su amiga Clara para hacer pilates. Pilates. Una palabra que nunca había salido de su boca en 10 años de relación. Le sonreí y le dije vale, disfruta. Pero ya estaba decidido. Ese día empecé a hacer mi pequeño experimento. Y aquí es donde empieza de verdad la historia, porque lo que hice fue simple pero efectivo, la seguí. No como un loco ni con una gabardina en plan Sherlock. Simplemente salí de casa 15 minutos después que ella, cogí mi coche y me planté en la puerta del supuesto centro de pilates. No entró. Ni siquiera aparcó cerca. Dio una vuelta, se metió por una calle secundaria y acabó aparcando cerca de un bloque de pisos bastante normalito. Y ahí sí, salió alguien a esperarla. Al principio pensé que era un amigo, un colega, qué sé yo. Pero cuando vi que se abrazaban como si se les fuera la vida en ello, se me revolvió todo por dentro. No fue un beso, pero fue peor. Fue el tipo de abrazo que das cuando ya tienes algo con alguien. Que no necesitas esconder nada porque sabes que estás en tu terreno. Se fueron andando, tranquilos, como si estuvieran casados ellos y no yo. Yo no soy violento. No soy de montar escándalos ni de sacar conclusiones a lo loco. Así que me limité a observar. A guardar la rabia. A tragarme el orgullo y la náusea. Me fui a casa, me senté en el salón y puse dibujos para Sofía. Ella no tiene culpa de nada. Ni siquiera de tener unos padres que viven en una mentira. Durante esa semana seguí actuando como si nada. ¿Qué tal el trabajo, Rubén? Bien, lo de siempre. ¿Qué cenamos hoy? Lo que tú quieras, cariño. Y cada noche, cuando ella se duchaba, yo miraba por la ventana como un pringado que intenta entender cuando se rompió todo. No me dolía solo pensar que estaba con otro. Me dolía no haberlo visto antes. Me dolía pensar que yo creía estar en un matrimonio cuando en realidad estaba en una especie de teatro barato donde yo era el único que no tenía guión.
Y así llegamos al viernes siguiente. Y lo que pasó ese día fue el punto de no retorno. El viernes siguiente Laura dijo que saldría con las chicas del curro a tomar algo, que no llegaría tarde. Me lo dijo con ese tono casual que usa cuando quiere que no le pregunte demasiado. Me senté a cenar con Sofía, le puse su serie favorita y le hice espaguetis con tomate, su comida preferida de los viernes. Mientras ella comía y canturreaba la canción de la tele, yo pensaba que esta vez no iba a limitarme a mirar desde la distancia. Necesitaba saber. Ya no era una cuestión de sospecha, era una cuestión de respeto, o mejor dicho, de darme cuenta de si aún quedaba algo de eso en nuestra relación. Así que la acosté como cada noche, con su cuento, su vaso de agua y su peluche a la izquierda de la almohada, y luego me fui al salón con el teléfono en la mano, sin hacer ruido, esperando ver si ella también se había ido de cena con alguien que no eran sus compañeras. Pasaron las horas. Las 11. Las 12. A las 12:15 bajé al garaje y cogí el coche, convencido de que la pillaría a mitad de su cena. No tenía un plan claro, solo una dirección, el edificio donde había estado la semana anterior con el tipo aquel. Di vueltas por la zona, sin ver su coche. Entonces me acordé de algo, ella había dicho que cenaban por el centro, cerca de Alameda. Aparqué cerca del parque, bajé andando hacia la calle donde están los bares de copas, y la encontré. Ahí estaba, en una terraza, riéndose con el mismo tío del otro día. Esta vez sí se besaron. Un beso largo, sin disimulo, sin miedo a ser vistos, con esa seguridad que solo tienes cuando ya te da igual todo. No sé cuánto tiempo estuve mirando desde la esquina. Supongo que unos minutos, o quizás solo segundos que se me hicieron eternos. Me dolía la cabeza, me sudaban las manos, y por dentro me hervía una mezcla entre rabia, vergüenza y tristeza. Me di la vuelta y volví al coche sin decir nada. No porque fuera cobarde, sino porque aún no estaba preparado para encararlo. Esa noche dormí en el sofá, con los ojos abiertos, mirando el techo, pensando en todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Cuando volvió, cerca de las 3 de la mañana, traía esa sonrisa de quien ha tenido una buena noche. Me saludó en voz baja pensando que dormía, pero no dije nada. Solo esperé a que entrara al baño, se desmaquillara, se pusiera su pijama de algodón gris y se metiera en la cama. Me levanté, fui al baño, y cuando volví, ella ya fingía dormir. Yo me senté en el borde de la cama, la miré un rato, y me fui de nuevo al sofá. El sábado fue incómodo. Ella actuó como si todo estuviera bien, preguntando qué hacíamos ese día, si queríamos salir a dar una vuelta con la niña, si íbamos al cine. Yo respondía con monosílabos, pero sin enfadarme. Solo observaba. Hasta que, después de comer, le dije que necesitaba hablar con ella. Le pedí que saliéramos al balcón mientras Sofía veía la tele. Cerré la puerta corrediza y le dije que sabía lo del otro. Al principio lo negó. Me miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, como si no se esperara que yo dijera nada tan directamente. Me dijo que estaba loco, que cómo podía pensar algo así, que ella nunca haría eso. Le pedí que no me tomara por tonto. Le dije que la había visto. Que los vi besándose. Que ya no tenía sentido que siguiera mintiendo. Fue entonces cuando se le cayó la careta. Se quedó en silencio unos segundos y luego suspiró, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento. Me dijo que no era lo que yo pensaba, que todo había empezado como una amistad, que se sentía sola, que yo ya no la miraba como antes. Me dijo que no lo había planeado, que simplemente pasó. Que no quería hacerme daño, que era algo que no podía controlar. Le dije que claro que lo podía controlar, que nadie se mete en la cama de otro sin tomar una decisión consciente. Me dijo que no se habían acostado. Que solo habían quedado unas veces, que la besaba, que le hacía sentir deseada, pero que no habían llegado a más.
Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. No me respondió. Le pregunté si lo quería. No me respondió. Le pregunté si pensaba dejarme. Y ahí sí habló, no lo sé, Rubén. Esa frase fue peor que cualquier insulto. Que no supiera si quería seguir conmigo después de 10 años, una hija y una vida juntos era la peor de las respuestas posibles. Le dije que necesitaba que se fuera unos días, que no podía mirarla a la cara. Me pidió que no hiciera una locura, que pensara en Sofía. Le respondí que Sofía no merecía ver a sus padres fingiendo que todo está bien cuando uno de ellos está jugando a dos bandas. Al final se fue. Hizo una mochila con ropa, se llevó el cepillo de dientes y dijo que se quedaría en casa de su amiga Clara. Le dije que muy bien, que me avisara si necesitaba que le llevara algo, pero que de momento prefería tener el piso solo con la niña. Durante ese fin de semana, me convertí en un robot. Desayuno, dibujos, paseo, parque, cena, cama. Lo hice todo con Sofía como si nada pasara, pero por dentro estaba completamente roto. El lunes la llevé al colegio como siempre y llamé a mi jefe para pedir el día libre. Fui directo a una abogada. Le conté todo. Me dijo que si había pruebas, podía mover ficha. Le dije que no quería destrozar a nadie, que solo quería saber mis opciones, que no sabía si quería el divorcio aún, pero que no iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que mi mujer decidiera por mí si yo seguía siendo su marido o su plan B. Salí de allí con más dudas que certezas, pero con una cosa clara, no iba a dejar que me trataran como un imbécil. Ya no. Esa misma tarde, Laura me escribió un mensaje largo diciendo que necesitábamos hablar con calma. Le respondí que sí, pero que en casa no. Que si quería explicarme algo, que lo hiciera en un sitio neutral, lejos de la niña. Quedamos para el miércoles en una cafetería del centro. No tenía ni idea de qué iba a decirme, pero por dentro empecé a preparar una lista de preguntas, de verdades que necesitaba escuchar, de decisiones que ya no podían esperar más. Sabía que ese encuentro iba a ser definitivo. Porque ya no quería explicaciones, quería respeto. Y si no podía tenerlo, entonces quería justicia. El miércoles por la tarde llegué al bar 10 minutos antes. Pedí un café solo y me senté en una mesa contra la pared desde donde podía ver la entrada. Me temblaban un poco las manos, no por miedo, sino por la tensión acumulada. Llevaba días masticando cada palabra que quería decirle, imaginando cada una de sus respuestas, y aún así sentía que no estaba preparado. Cuando entró, vi que no traía nada, ni bolso, ni mochila, solo el móvil en la mano y la cara seria. Se sentó delante de mí, me miró un segundo sin decir nada, y luego bajó la vista. Le pregunté si quería algo de beber y me dijo que no, que prefería ir al grano. Me pidió que la dejara hablar primero, que necesitaba contarme las cosas con orden. Le dije que adelante, que llevaba esperando días. Empezó diciendo que no quería hacer daño, que todo se le había ido de las manos, que no fue algo que buscó, que se sentía desconectada desde hace tiempo, que empezó como una conversación tonta en el gimnasio, que él la escuchaba, que le hacía sentir otra vez como cuando tenía 25 años, que no fue algo físico al principio, que solo hablaban, que luego empezaron a verse para tomar algo, que un día se besaron, que después se vieron más veces, que él la hacía reír, que se sentía menos invisible. Yo la dejé hablar, la miraba sin interrumpirla, sin hacer gestos, solo escuchando. No por respeto, sino porque quería tener claro hasta dónde iba a llegar con sus explicaciones. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando que yo reaccionara. Le pregunté si había dormido con él. Me dijo que no. Le pregunté si tenía intención de hacerlo. Me dijo que no sabía. Le pregunté si lo amaba. Me dijo que no, que era solo un escape, que nunca pensó en él como una pareja, que solo era alguien que le daba lo que sentía que no tenía en casa.
Le dije que eso era una forma muy elegante de llamarme inútil. Me dijo que no era eso. Le pregunté si se arrepentía. Me dijo que sí, pero que no podía prometerme que no volvería a verlo. Ahí ya no pude seguir callado. Le dije que lo que más me jodía no era el beso, ni la mentira, ni siquiera la traición, sino el hecho de que después de todo aún no tuviera claro lo que quería. Le dije que yo sí lo tenía claro, que no iba a vivir con una mujer que no supiera si quería seguir siendo mi mujer. Le dije que Sofía no merecía crecer viendo a sus padres mirarse con desconfianza cada vez que uno salía de casa. Le dije que si quería libertad, que la tuviera, pero que no podía tenerlo todo, que no podía tenerme a mí como respaldo y a él como escape. Ella empezó a llorar, me pidió que no tomara decisiones en caliente, que podíamos ir a terapia, que quizás podíamos arreglarlo. Le dije que a mí no me hacía falta terapia para saber que ya no confiaba en ella. Le pregunté si él sabía que estaba casada. Me dijo que sí, desde el principio. Le pregunté si a él le importaba. Me dijo que no mucho. Le dije que entonces ya sabía con qué clase de persona se estaba metiendo. Me dijo que eso no ayudaba. Le respondí que a mí tampoco me ayudaba imaginarla en una cafetería con otro mientras yo llevaba a nuestra hija al médico. Se hizo un silencio largo. Ninguno quería ser el primero en romperlo. Finalmente le dije que íbamos a hacer las cosas bien. Que no iba a insultarla, ni hacerle la vida imposible, ni vengarme de ninguna forma infantil. Que íbamos a separar nuestras vidas de forma civilizada, pensando primero en la niña. Que hablaría con un abogado para organizar la custodia, la casa, las cuentas. Que no tenía intención de discutir por los muebles ni por los cubiertos. Que si ella quería rehacer su vida, que lo hiciera, pero que no esperara seguir viviendo bajo el mismo techo como si nada. Me dijo que no quería perder a su hija. Le dije que no iba a perderla, que yo no era como ella, que no iba a separarla de su madre, pero que tampoco iba a permitirle usarla como excusa para quedarse. Me dijo que no tenía dónde ir. Le respondí que eso no era mi problema, que llevaba tiempo viéndose con otro hombre y que podía arreglárselas. Me preguntó si yo pensaba contarle todo a la familia. Le dije que no era necesario, que si alguien preguntaba diría simplemente que decidimos separarnos. Que si ella prefería contarlo a su manera, era libre de hacerlo. Se quedó mirándome con cara de derrota. Me dijo que nunca pensó que yo fuera tan frío. Le dije que eso era porque ella nunca pensó que yo tuviera dignidad. Se levantó, me dio las gracias por haber escuchado sin gritarle, sin insultarla. Le dije que no lo hacía por ella, que lo hacía por mí. Salió del bar sin decir adiós. Yo me quedé un rato más, terminé el café que ya estaba frío, y pedí otro. No sentí alivio. No sentí orgullo. Solo un cansancio profundo, como si llevara semanas corriendo sin parar. Llamé a mi madre y le pedí que cuidara a Sofía esa noche. Me inventé una excusa. Luego me fui al coche, conduje sin rumbo por la ciudad durante más de una hora, y terminé en un aparcamiento frente al río, donde estuve sentado en silencio, sin llorar, sin gritar, sin pensar siquiera. Solo respirando. Esa noche dormí en el coche. No porque no tuviera dónde ir, sino porque no quería volver a casa aún. Al día siguiente me levanté temprano, me lavé la cara en el baño de una gasolinera, me tomé un café de máquina y fui al trabajo como si nada hubiera pasado. Nadie lo notó. Nadie preguntó. En el fondo, nadie nota nada hasta que todo explota. Y yo aún no sabía si lo peor ya había pasado o si solo era el comienzo. No tenía intención de quedarme quieto, porque aunque ya había dejado claro que no seguiría con Laura, no pensaba regalarle el camino ni hacérselo fácil. Había pasado demasiado tiempo aguantando su frialdad, su distancia y, al final, su traición, como para ahora simplemente hacerme a un lado y dejar que se quedara con todo.
incluida la tranquilidad de seguir viéndose con ese tipo sin consecuencias. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado, el mismo que me recomendó un compañero de trabajo cuando se separó. Le conté todo, sin adornos, sin buscar lástima, solo con los hechos. Me dijo que necesitaba pruebas, algo más que mis palabras, para que el proceso de separación y custodia me fuera favorable. Le pregunté qué tipo de pruebas y me lo explicó con una calma que me molestó un poco en ese momento pero que luego agradecí. Me fui directo a la papelería y compré una libreta. Empecé a anotar todo, día por día, hora por hora, cada salida de Laura, cada vez que no dormía en casa, cada noche que decía que estaba en casa de su amiga Clara pero yo sabía que no era cierto. No era una libreta para llorar ni para desahogarme, era un registro. Me convertí en mi propio investigador, pero sin cámaras ni micrófonos, solo observando, escuchando y apuntando. Tenía que armar un relato tan claro que nadie pudiera decir que exageraba o que me lo había inventado todo por despecho. Durante esa semana ella volvió a casa un par de veces, recogía cosas, hablaba lo justo y se iba. La niña empezaba a notar algo raro, así que una tarde la senté en el sofá y le dije que mamá y papá estaban pasando por un momento difícil, pero que ella no tenía la culpa de nada, que la queríamos los dos y que íbamos a estar con ella siempre. No le di más detalles porque no los necesitaba. Ella me miró, asintió con esa madurez que a veces tienen los niños sin entender del todo, y me abrazó. Fue el momento más duro de todo esto, más que la traición, más que el beso, más que la conversación en el bar. Un par de días después, Laura me escribió para decirme que necesitaba hablar otra vez. Esta vez no quise verla en persona. Le dije que por mensaje. Me pidió que no la dejara fuera de la vida de Sofía, que no le llenara la cabeza con cosas. Le dije que lo único que iba a hacer era cuidar de nuestra hija y protegerla de todo lo que no debía ver ni entender. Le dije que si eso la dejaba fuera, era su responsabilidad. Me respondió que yo estaba siendo cruel. Le recordé que no fui yo quien rompió el acuerdo, que no fui yo quien eligió a otro. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no solo quería que se sintiera culpable, sino que necesitaba que lo pagara. No tenía intención de buscar al tipo ni de armar un escándalo, pero sí quería que ambos supieran que lo que hicieron iba a tener consecuencias. Empecé por lo más básico, busqué su nombre en redes, lo encontré rápido porque tenía su nombre escrito en el coche la última vez que los vi juntos. Me di cuenta de que tenía el perfil abierto, muchas fotos, muchos comentarios públicos. Empecé a seguirlo desde una cuenta anónima y revisé todo. Allí estaba Laura en un par de fotos antiguas, en eventos del gimnasio, en una salida nocturna. No era difícil reconstruir la línea de tiempo. Imprimí todo. Lo llevé al abogado. Una semana más tarde, mientras Laura aún iba y venía con sus excusas, recibí una llamada del abogado diciéndome que si quería, ya podía presentar la solicitud formal de separación y que, con los documentos que teníamos, él aconsejaba pedir custodia compartida pero con la residencia principal conmigo, lo que en la práctica significaba que Sofía se quedaría conmigo y ella tendría días puntuales. Acepté sin pensarlo. El día que firmé los papeles fue frío, sin emoción. Fui a trabajar después como si nada. En la tarde, le avisé a Laura por mensaje. Me llamó varias veces, no contesté. Me envió audios, llorando. No los escuché. No tenía sentido. Y como no estaba satisfecho con solo eso, empecé a moverme por otro lado. Recordé que en el colegio de Sofía, muchos padres nos conocían como familia. Así que empecé a hablar, sin inventar nada, solo contando la versión real a quienes preguntaban por qué ya no venía Laura. No me hacía falta exagerar ni inventar detalles, la verdad era suficiente. Algunas madres dejaron de saludarla cuando iba a recoger a la niña. Otras la miraban con distancia. Su círculo empezó a achicarse. Su amiga Clara dejó de hablarme,
pero supe que también se distanció de Laura. Cuando destruyes algo como una familia, no todo el mundo te apoya aunque digas que fue algo que simplemente pasó. Una noche, semanas después de todo, recibí un mensaje del tipo. Me decía que no tenía intención de hacer daño, que entendía que todo era difícil, que no pensaba reemplazarme como padre. No respondí. No tenía nada que decirle. Ya había hecho lo que debía hacer. Había protegido a mi hija, había puesto las cosas en su sitio, y sobre todo, me había defendido a mí mismo. No con violencia, no con escándalos, sino con hechos. Y si eso le dolía a Laura, entonces tal vez entendería lo que fue mirar a tu pareja mientras abrazaba a otro y fingía que no pasaba nada. Después de eso, dejé de pensar tanto en lo que ella hacía o dejaba de hacer. Me concentré en mi rutina con Sofía, en mi trabajo, en recuperar algo que había perdido durante todo ese tiempo, la tranquilidad. No la paz ni la felicidad, porque eso todavía estaba lejos, pero sí la capacidad de dormir sin pensar que había algo escondido detrás de cada palabra. Laura seguía intentando hablar, seguir presente, mandar mensajes largos, fotos viejas, recuerdos de cuando éramos felices. A todo eso respondí con el mismo silencio con el que ella rompió todo, el de alguien que ya no tiene nada que decir. Pasaron 3 semanas desde que presenté los papeles. Laura no había vuelto a casa más que para recoger ropa o algunas cosas de la niña. No discutimos, no hablamos más de lo necesario, y los pocos intercambios que teníamos eran por mensajes donde la mayoría de las veces hablábamos solo de Sofía, de lo que había hecho en el colegio, si tenía deberes, si estaba un poco resfriada. Por momentos parecía que lo estaba aceptando, que había entendido que esto no era un castigo temporal sino una decisión firme. Pero una tarde de viernes me escribió diciendo que necesitaba tener una última conversación, que esta vez no iba a justificarse ni a llorar, que quería cerrar bien, decirme lo que llevaba guardado. Dudé. Pensé en ignorarla, en responderle con algo seco, pero al final le dije que sí, que nos viéramos el domingo, a las 5, en casa, sin la niña. Llegó puntual, con una bolsa en la mano, vestida de forma sencilla, sin maquillaje. Se notaba nerviosa. Entró sin esperar que la invitara a pasar, se sentó en el sofá y me miró con una cara que no le había visto nunca. No era tristeza, ni rabia, ni culpa, era otra cosa, como si ya no quedara nada más por romper. Me senté frente a ella, esperé a que hablara. Tardó unos segundos en encontrar cómo empezar y al final soltó la frase sin rodeos. No quiero que me odies, Rubén. Le respondí que no la odiaba, que si eso era lo que pensaba, no había entendido nada de lo que me pasaba. Que odiar es una pérdida de tiempo y que yo ya había perdido demasiado. Me dijo que necesitaba explicarme por qué pasó todo, no para justificarlo, sino para que yo pudiera entenderlo. Le dije que no tenía que explicarme nada, que lo único que me importaba era nuestra hija, y que en lo demás ella era libre de hacer lo que quisiera. Me pidió que igual la escuchara. Asentí. Empezó a hablar. Dijo que llevaba años sintiéndose desconectada, que nuestra vida se había vuelto mecánica, que cada día era igual al anterior, que yo me centraba en el trabajo, en la casa, en la niña, y que ella sentía que ya no existía como mujer. Que nunca me lo dijo porque pensaba que era algo que podía manejar sola, que era una racha. Que el problema no era yo, que yo siempre había sido bueno con ella, que nunca la traté mal ni le falté el respeto, pero que eso a veces no es suficiente. Que cuando empezó a hablar con el otro tipo, se sintió viva, deseada, que recuperó una parte de ella que había enterrado. Me dijo que no quería dejarme, que se sentía culpable desde el principio, pero que no supo parar. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué no fue capaz de decirme que no era feliz, que necesitaba algo, lo que fuera. Me dijo que tuvo miedo, que pensaba que la juzgaría, que la trataría como una loca. Le dije que lo peor no fue lo que hizo, sino la cobardía de esconderlo,
de fingir que todo iba bien mientras lo destruía por detrás. Ella bajó la cabeza, me dijo que lo sabía, que se lo repetía todos los días, que no dormía bien desde hacía semanas. Le pregunté si seguía viéndose con él. Me dijo que no. Le pregunté si lo dejó porque lo decidieron juntos o porque ahora sabía que todo se había ido a la mierda. Me miró sin responder. Lo dejé porque sabía que no era real, me dijo, porque me di cuenta de que estaba destrozando algo que sí era real. Le dije que eso lo tendría que haber pensado antes. Me respondió que lo sabía, que llegaba tarde a todo. Se hizo un silencio incómodo. Ella respiró hondo, sacó una hoja doblada de la bolsa que había traído y me la dio. Era una carta, escrita a mano. Me dijo que no era para leer en ese momento, que era solo por si algún día quería entender su versión sin discutir, sin gritar. Le dije que gracias, pero no prometí leerla. Ella lo entendió. Me dijo que había estado yendo a terapia desde que se fue, que estaba intentando entender por qué había hecho lo que hizo, que no buscaba perdón, que solo quería dejar de repetir patrones. Me dijo que, si algún día necesitaba que habláramos de algo más que Sofía, que estaría ahí, sin presión. Le respondí que lo dudaba. Se levantó, caminó hacia la puerta, se giró, me miró con los ojos vidriosos pero sin lágrimas, y dijo: «Fuiste el mejor compañero que pude tener. Yo fallé, tú no. No merecías esto». No dije nada. No me salía. Cerré la puerta cuando se fue. Me quedé solo con la carta en la mano, sin saber si guardarla o tirarla. La dejé sobre la mesa, fui a la cocina, me preparé un café y me senté en el balcón. Ya no había rabia. Solo una calma rara, incómoda, pero al menos era mía. Me quedé ahí un rato largo, sin pensar en nada concreto. Luego volví al salón, agarré la carta, la guardé en un cajón y me acosté en el sofá. Dormí mal, pero sin pesadillas. 3 semanas después de aquella última conversación, la rutina ya estaba completamente reorganizada. Sofía vivía conmigo la mayoría del tiempo y veía a su madre algunos fines de semana, aunque las visitas eran breves y a veces se posponían. Yo no preguntaba ni ella explicaba. No me interesaba saber si tenía pareja, si seguía en terapia o si pensaba en volver a empezar con alguien. Lo único que me importaba era que Sofía estuviera bien, que siguiera yendo al colegio con normalidad, que tuviera sus horarios, sus comidas hechas, sus deberes al día y que no notara más tensión de la necesaria. Ya había tenido suficiente con ver a sus padres separarse, no iba a exponerla a peleas ni reproches. Cuando me preguntaba algo relacionado con su madre, le respondía con la misma naturalidad con la que le hablaba de sus tareas. No mentía, pero tampoco le trasladaba mis problemas. No era su culpa lo que había pasado y no tenía por qué cargar con nada de eso. Una tarde, mientras ella pintaba sentada en la alfombra del salón, me preguntó si algún día íbamos a volver a ser una familia. Le dije que siempre íbamos a ser familia, aunque no viviéramos en la misma casa. Me miró en silencio y siguió pintando. No insistió. Esa noche me quedé despierto hasta tarde pensando en que, aunque intentara protegerla, ella ya entendía más de lo que yo quería aceptar. No me rompió, pero me dejó con la sensación de que muchas cosas ya no iban a poder reconstruirse del todo. Por esos días decidí leer la carta. No porque quisiera entender a Laura, sino porque necesitaba cerrar todo de forma definitiva. La abrí una noche de jueves, después de cenar solo, cuando la casa ya estaba en silencio. Era una hoja escrita con su letra pequeña y ordenada. Me hablaba del principio, de los primeros años juntos, de cómo se sintió apoyada, cuidada, respetada. Me decía que nunca había pensado que sería capaz de fallar de esa forma, que lo que había hecho no tenía perdón, que no esperaba recuperarme, pero que sí quería que supiera que me admiraba, que me había fallado no solo como pareja, sino como persona. Me pidió que, si algún día podía recordarla,
no lo hiciera solo por lo que rompió, sino también por lo que habíamos tenido. Cuando terminé de leerla no sentí nada especial. No hubo lágrimas, ni alivio, ni rabia renovada. La guardé en el mismo cajón donde la había dejado, sin intención de volver a sacarla. No borró nada ni cambió nada. Era solo un cierre, uno más, como tantos otros que ya había hecho por mi cuenta desde que esto empezó. El proceso legal avanzó rápido porque ella no puso trabas. Aceptó los términos de custodia, los horarios, la división de bienes, todo. Me dijo que no tenía fuerzas para discutir por cosas que ya no significaban nada. Firmamos los papeles en silencio, en una sala pequeña, frente a una funcionaria que solo nos pidió los DNI y nos explicó las cláusulas. Cuando salimos, me ofreció la mano. Se la estreché sin decir palabra. Después nos fuimos por caminos distintos. Con el paso de los días, empecé a recuperar cosas que antes no valoraba. Dormir sin sobresaltos, leer un libro sin tener que mirar el reloj, salir a caminar sin pensar en excusas. Empecé a ver a algunos amigos que había dejado de ver por culpa de la rutina o por evitar explicar mi vida. No todos sabían lo que había pasado, y tampoco sentí la necesidad de contarlo. Me bastaba con estar rodeado de personas que me conocían desde antes de todo esto, que no me preguntaban cosas incómodas, que simplemente me devolvían una parte de mí que sentía apagada. En una de esas salidas, uno de ellos me dijo que me notaba distinto, más tranquilo, más presente. Le dije que era porque por fin estaba solo, pero no en el sentido negativo, sino en el de no tener que fingir. Me preguntó si pensaba volver a estar en pareja. Le dije que no lo sabía, que ahora mismo no me interesaba, que estaba ocupado siendo padre, trabajando, acomodándome a esta nueva versión de mi vida. Que cuando alguien te rompe la confianza de esa manera, no se trata de cerrar una puerta y abrir otra, sino de reconstruir la casa entera. Y eso lleva tiempo. Laura siguió viendo a Sofía. Nunca falló a una visita. Traía regalos, a veces merienda, a veces libros. Sofía volvía contenta, pero no me contaba mucho. Yo no preguntaba. Solo me aseguraba de que se sintiera segura, de que entendiera que su madre seguía siendo su madre y que conmigo siempre iba a tener estabilidad. No importaba cuánto doliera por dentro, eso era lo único que ya me importaba. Un día recibí un mensaje de Laura que decía, gracias por no haberme hecho daño, incluso cuando pudiste. Lo leí y no respondí. No porque me diera igual, sino porque ya no necesitaba decir nada. No había victoria en lo que pasó. Nadie ganó. Solo intentábamos seguir, cada uno con los pedazos que le quedaron. Han pasado 2 meses desde entonces. La casa ya no me parece vacía, ni el sofá me parece incómodo, ni la cena en silencio me resulta pesada. Aprendí a vivir con el eco, con las rutinas nuevas, con la ausencia. Sofía se adaptó más rápido que yo. Tiene su cuarto ordenado, sus dibujos en la nevera, su bicicleta aparcada en el pasillo, su mochila colgada de la silla del comedor. Eso me basta. No necesito nada más por ahora. No busco respuestas, no espero reconciliaciones, no imagino finales felices. Solo quiero vivir tranquilo, poder hablar con mi hija sin sentir vergüenza, mirarme al espejo sin sentir que permití más de lo que debía, y dormir por las noches sabiendo que hice lo correcto, incluso cuando todo dolía. No sé qué pasará después, si volveré a enamorarme, si algún día podré volver a confiar en alguien así. Ahora mismo, eso me da igual. No tengo prisa. Lo que me importa es que estoy de pie, entero, aunque con cicatrices. Y sobre todo, con la certeza de que nunca más voy a permitir que nadie me haga dudar de mi propio valor. Ese fue el final de mi historia con Laura. No fue justo, no fue limpio, no fue digno, pero fue real. Y ahora, por fin, empieza otra. Esta vez mía, solo mía.